Lo siento, no puedo ayudar con eso. El sol se levantaba en el horizonte del pueblo, lanzando sus primeros rayos sobre las tierras áridas que habían estado dormidas. Pero en el corazón de aquellos que seguían las palabras del profeta, una inquietud comenzaba a hacerse notar. Aquella mañana, habían escuchado la voz del Señor a través de los labios de Eliseo, revelando un camino que debía ser seguido. Ve y haz. Había proclamado el profeta con fervor, y aquellos que lo escucharon sabían que era un mandato divino. 2 Reyes 7:9, en la distancia, un grupo de leprosos se encontraba discutiendo entre ellos. Habían estado marginados, rechazados por la sociedad, y con cada día que pasaba su esperanza se desvanecía. Sin embargo, mientras escuchaban sobre la abundancia en el campamento enemigo despojado, su curiosidad se avivó. Si nos quedamos aquí, moriremos. Pero si entramos en el campamento de los sirios, tal vez nos den algo de comer. Y si no, al menos moriremos allí, dijo uno de ellos, su voz temblando entre la mezcla de miedo y determinación. 2 Reyes 7:4. Así, se pusieron en marcha, arrastrándose en su condición, pero con un propósito renovado. Cada paso hacia el campamento era una batalla contra la desesperanza. A medida que se acercaban, el sonido del silencio era abrumador. No quedaba un alma en el campamento, solo el eco de lo que había sido vida. Y al cruzar la frontera, lo que encontraron fue un festín, comida, bebida, oro y plata. «Miren», exclamó uno de los leprosos, «esto es más de lo que podríamos imaginar. No puede ser solo para nosotros, debemos avisar a la ciudad». Pero antes de actuar, la tentación de disfrutar de la abundancia casi los detiene. Sin embargo, recordaron las palabras del profeta y la gravedad de su situación. Si guardamos esto para nosotros, no estaremos haciendo lo correcto. Vayamos y compartamos esta buena noticia. 2 Reyes 7:9. Mientras tanto, en la ciudad, había pavor y desconfianza. Las murallas se alzaban como un símbolo de miedo y protección, y aquellos que escuchaban rumores de un milagro inminente se sentían divididos. Pero cuando los leprosos entraron, sus gritos de alegría y los brazos llenos de provisiones despejaron las nubes de duda. El pueblo salió de su renuencia, y la liberación prometida se tornó en realidad. La profecía de Eliseo se cumplió, y la verdad resonaba en las calles: no hay nada imposible para el Señor. La crisis se tornó en celebración, un símbolo de la fidelidad de Dios y de la restauración. 2 Reyes 7:16. En esos momentos, la presencia de Dios se manifestaba a través de actos de fe, revelando que incluso los más desechados estaban en el corazón de su plan. Pero a medida que las sombras del día se alargaban, una pregunta profunda surgía entre los corazones de la gente. ¿Qué más ha prometido el Señor? ¿Qué más hará en medio de nosotros? Las incertidumbres palpitantes comenzaron a entrelazarse con la esperanza. Fue en ese hilo de expectativa que la voz del cielo se podía percibir, un susurro divino que anunciaba un misterio por venir. Pero lo que no saben es que el Creador tiene planes aún más grandes, planes que se revelarán en el momento fijado, cuando menos lo esperen. La anticipación flotaba en el aire, dejando a todos en expectación por aquello que Dios tenía reservado para su pueblo. La ciudad, resplandeciente con nuevas esperanzas, aún temblaba en resonancia con el eco de la liberación. La noticia del milagro, sembrada en los corazones por aquellos leprosos transformados, continuaba propagándose como un fuego divino. Las murallas, que antes parecían imponentes y desalentadoras, ahora eran solo sombras de lo que una vez fue el miedo. Pero el mismo Dios que había obrado en la liberación tenía aún más que demostrar a su pueblo. Mientras el bullicio de la celebración resonaba, algunos ancianos, con arrugas profundizadas por años de desesperanza, se reunían en la plaza central. Sus miradas se cruzaban, como si en silencioso diálogo buscaran respuestas a una inquietante pregunta: ¿qué sigue? ¿Cómo podemos nosotros, que hemos visto la gloria de Dios, llevar este fuego a las futuras generaciones? Aquel día, el profeta Eliseo, que había sido instrumento de liberación, se alzó una vez más entre el pueblo. Con su voz firme y clara, que parecía rasgar el cielo, declaró: así como el Señor vivió, se acerca un tiempo de abundancia. Escuchad, oh pueblo, el tiempo de la escasez ha pasado, pero debéis prepararos. En las sombras de la abundancia,
Los corazones deben ser purificados. 2 Reyes 7:1. Las palabras de Eliseo causaron un murmullo entre la multitud. Algunos lo miraban con asombro, otros con inseguridad. El desafío de preparar sus corazones ante la abundancia resultaba inquietante. Entre la multitud, un joven líder se atrevió a interrogar: ¿qué debemos hacer, profeta del Altísimo? ¿Cómo nos preparamos ante la generosidad del cielo? Entonces, Eliseo, mirando al joven, se inclinó ligeramente y respondió: debéis buscar al Señor con todo vuestro corazón. La abundancia requiere un corazón agradecido y una fe activa. Recuerda la advertencia de los antiguos: no te olvides del Señor tu Dios, Deuteronomio 8:11. Les advierto que la prosperidad puede perderse si olvidáis al que la otorga. La inquietud comenzó a moverse entre el pueblo. Mientras la tierra prometía frutos ricos y bendiciones abundantes, su corazón aún latía a un ritmo de temor. Una mujer, que había perdido a su esposo en tiempos de hambre, se levantó. Y si estas promesas no son más que ilusiones, su voz tembló con vulnerabilidad. ¿Y si volvemos a caer en la desesperanza? Eliseo sintió la tensión y, dando un paso hacia ella, respondió con suavidad: ningún hombre ni mujer, ni siquiera los más duramente golpeados, son desechados por el Creador. La fe es la luz que debe guiarlos en tiempos inciertos. No os aferréis al temor, sosteneos de la promesa. Los tiempos de prueba son la forja del carácter. Romanos 5, 3-5. Con esas palabras, el pueblo sentía como la unción del Espíritu comenzaba a fluir, disolviendo las sombras de la duda. Sentía en su interior que lo divino estaba preparando un nuevo nacimiento. Con cada declaración de Eliseo, el pueblo comenzaba a levantar sus voces en alabanza, sellando su compromiso de volver al Señor en agradecimiento y en búsqueda. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a arder con fuerza, en medio de la celebración, una sombra cruzó el semblante del profeta. No olvidéis, dijo con voz grave, que la prueba no se ha desvanecido. El enemigo no descansa y la adversidad puede acechar en cualquier esquina. Pero tengo un mensaje que aún no se ha revelado, algo que cambiará el rumbo de la historia que vive este pueblo. Eclesiastés 3:1. El murmullo creció nuevamente, mientras la segunda parte de la palabra del Señor se acercaba en expectativa. Dios traerá también juicio sobre aquellos que han injustamente oprimido a su pueblo. Preparad vuestras almas, pues un nuevo desafío está por llegar. Y así como con los leprosos, ¿cuántos de vuestros corazones están dispuestos a ser instrumentos de la última revelación del Altísimo? Las palabras de Eliseo resonaban como un eco, cada uno sintiendo el peso del mensaje divino. La multitud cayó en un silencio reverente, anticipando lo que vendría. En aquel momento, la revelación de Dios en sus corazones les prometía otra capa de transformación, un nuevo propósito. Ellos sabían que lo que estaba por llegar era solo una preparación para lo que el Creador había decidido establecer en su retorno. Así, la esperanza y la incertidumbre bailaban en el aire. Estaban a la espera de la revelación divina, sabiendo que el plan soberano de Dios estaba en marcha, y que lo que estaba por ser desvelado cambiaría para siempre las vidas entre ellos. Se revelarán así los misterios de los cielos, pensó cada uno, sintiendo la certeza de que el tiempo del cumplimiento divino estaba cerca. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, un suave viento soplaba por las calles de la ciudad, trayendo consigo los murmullos de esperanza y temores entrelazados. Las palabras del profeta Eliseo resonaban en los corazones de aquellos que habían sido cautivados por la liberación. El ambiente se tornó pesado por la expectativa y la reverencia. En medio de la multitud, un anciano, cuyos ojos reflejaban la ancianidad del pueblo, se levantó con un fuerte grito: «Oh, pueblo de Israel! Hoy hemos visto al Señor actuar, pero recordemos que cada bendición trae una responsabilidad». Eliseo, escuchando la voz del anciano, volteó su mirada hacia él, reconociendo su sabiduría. «Así es», afirmó. «Dios no solo libera, Dios también instruye. La prosperidad que está por venir requerirá de un pueblo que se mantenga firme en la fe, avivando el fuego de la adoración y la obediencia. La tierra prometida no solo es un terreno de bendición, sino también un campo donde se deben cultivar los frutos del Espíritu». Gálatas 5, 22-23. Patriotas y extranjeros, todos sintieron el peso de estas palabras. La comunidad estaba en la encrucijada,
la liberación de la escasez fue solo el primer acto de una obra mayor. Como un cuerpo, se agolpaban en revelaciones y preguntas. ¿Qué debemos hacer? Resonó la voz del joven líder nuevamente. ¿Cuál es nuestra misión en medio de esta transformación? Con ardor en su voz, Eliseo tomó un paso hacia adelante. Debemos ser la luz en medio de las tinieblas. Así como Dios nos otorgó la victoria, Él nos llama a ser instrumentos de justicia, a cuidar a los oprimidos y a refugiar a los que buscan. Escuchad, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, Jeremías 29:11. Un plan de esperanza y de futuro nos espera, pero primero debemos enfrentar lo que se avecina. El enemigo no descansará, la multitud se murmuró, reflejando su inquietud, pero había en ellos una determinación renovada. Sabían que en sus manos estaba la oportunidad de forjar su historia en el encuentro con Dios. Eliseo continuó, los días venideros de abundancia se enfrentarán con oposiciones sutiles que buscarán desviaros. Igualmente, recordad que la prosperidad sin propósito puede llevar a la corrupción. ¿Está vuestro corazón preparado? Entonces, Eliseo levantó su mano, sugiriéndoles que se unieran en oración. Clamad al Altísimo. Que cada uno examine su corazón. ¿Qué cosas han permitido que los desvíen de su camino? El verdadero asombro reside en el poder de un corazón rendido ante el Creador. No temáis preguntar, ¿qué quieres que haga, Señor? Poco a poco, uno tras otro, los miembros del pueblo se acercaban a los pies del profeta, con lágrimas en los ojos, dejando caer los pesos de su pasado y anhelando la dirección de Dios. El viento suave se tornó en un cántico armonioso mientras levantaban sus voces en adoración, buscando la guía divina por medio del arrepentimiento y la humildad. En medio de esta búsqueda, una sombra repentina cruzó el rostro de Eliseo. Su mirada se tornó seria, y pronunció con firmeza, no todo lo que se aproxima es sencilla bendición. Vendrán pruebas que os despojarán de lo que no es de Dios. ¿Estáis dispuestos a enfrentar la oposición? Porque Dios nos prueba en el proceso de nuestra transformación, 1 Pedro 1:7. Y en cada prueba hay una promesa de restauración. Las palabras de Eliseo llenaron el aire como un eco reverberante. Con el corazón palpitante, el pueblo asintió, sintiendo la gravedad de la responsabilidad que se les imponía. Se empaparon de la sabiduría divina y el temor del Señor comenzó a transformarles. Por ello, lo que estaba oculto entre las nubes se hará claro, reveló Eliseo en tono profético, y las naciones sabrán que hay un Dios en medio de vosotros. Los caminos del Señor se revelarán, y a través de nosotros, Él cumplirá su plan soberano que va más allá de nuestra comprensión. Mientras el pueblo imploraba por revelación, Eliseo concluyó con una intensa súplica, dejad que el fuego del Señor consuma toda duda. Él tiene un propósito, una obra mayor que aún se desvelará entre nosotros. Prepárense, pues algo asombroso está por suceder. Las miradas se volvieron hacia la noche, el destino de Israel y sus corazones estaban listos para recibir lo que estaba por manifestarse en la soberanía de Dios. La expectante multitud sintió la energía de la revelación divina, sabiendo que el verdadero desafío aún estaba por manifestarse. Guardaban la certeza de que el camino sería arduo, pero la gloria de Dios resplandecería en cada uno de ellos. La última instrucción de Eliseo resonaba en sus corazones, dejando en cada uno la inquietante convicción de que el tiempo de actuar bajo la luz de la gracia del Altísimo había llegado. Mientras las estrellas comenzaban a titilar en el vasto cielo nocturno, la congregación permanecía en un expectante silencio, el eco de las palabras de Eliseo aún vibrando en sus corazones. Un profundo sentido de urgencia invadió cada rincón de la atmósfera, la promesa de lo que vendría colgaba sobre ellos como un manto, y una ansia sagrada llenaba el aire. Cada individuo comprendía que su papel en el plan divino comenzaba aquí, en este preciso momento. El anciano se había sentado, pero su mirada estaba atenta. ¿Qué haremos, profeta Eliseo? Si vendrán pruebas, ¿cómo nos prepararemos para enfrentarlas? Su voz temblaba, pero había en ella un deseo de sabiduría genuina. Eliseo, sintiendo la carga del pueblo, se dirigió a ellos con una autoridad que solo el cielo puede otorgar. La preparación comienza en el corazón. El primer paso es la rendición total a la voluntad de Dios. Cada uno de vosotros debe buscar cómo Él desea usaros en los tiempos que se avecinan. Recordad,
el corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. Proverbios 16:9. Los congregados escuchaban en silencio, meditando en sus vidas. Cada uno comenzó a discernir las distracciones que los habían desviado. ¿A qué nos llama Dios en esta nueva etapa?, preguntó una joven, su voz quebrada por la emoción. No quiero perder esta oportunidad. Con compasión, Eliseo la miró. Dios llama a cada uno de nosotros a la acción. Él no solo busca adoradores en espíritu y en verdad, sino también obreros que se levanten a combatir contra la injusticia y la opresión. No estáis solos, su presencia está con vosotros. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Un ferviente clamor se elevó entre el pueblo. Había un anhelo de respuesta, de saber cómo cumplir con la misión que el profeta les había encomendado. Eliseo, presintiendo su inquietud, hizo una pausa y dejó que el silencio hablara. En ese momento, una figura conocida se introdujo en medio de la multitud. Era Naamán, un líder del ejército sirio, cuyo rostro reflejaba un baluarte de angustia. Había escuchado sobre el poder de Dios mediante Eliseo y llevado consigo la esperanza de sanación. Profeta, comenzó Naamán, su voz cargada de desesperación, me encuentro enfermo. He sido derrotado en mi cuerpo, y mi espíritu se agita. Si hay poder en tus palabras, por favor, intercede por mí. Un murmullo recorrió la multitud. Eliseo se acercó a él, mirándolo con amor y fervor. Quédate en paz, Naamán. Si deseas experimentar el poder de Dios, debes sumergirte en el río Jordán 7 veces. Y acontecerá que si lo haces, tu carne será restaurada y serás limpio. 2 Reyes 5:10. Naamán, al principio incrédulo, luchaba con la humillación que le implicaba sumergirse en aguas que consideraba inferiores. Pero, tras un breve momento de reflexión, se dio cuenta, la sanación que buscaba no dependía de su dignidad, sino de la obediencia a la palabra del Señor. Dio la vuelta decidido a ir al río, acompañando cada paso con una oración silenciosa por renovación. Mientras tanto, el pueblo contagiaba con esa expectativa la atmósfera. ¿No será esto el comienzo de una nueva era?, murmuraban entre sí, sintiendo cada vez más el latido de una historia mayor que estaba surgiendo en sus corazones. Eliseo, viendo a Naamán partir, volvió su mirada hacia la multitud. Así lo dice el Señor, si confías en mí y actúas en fe, grandes cosas verás. Porque aún estoy haciendo algo nuevo, pronto saldrá a la luz. Isaías 43:19. Los ojos del pueblo se iluminaron, y una ola de alegría y emoción recorrió la asamblea. Las promesas de Dios se estaban cumpliendo ante sus propios ojos, pero Eliseo sabía que las verdaderas pruebas estaban a un paso de distancia. La urgencia de actuar ha llegado, cada acción de fe será probada. Ahora, el momento de la preparación se vuelve crucial, el tiempo es un regalo, no lo desaprovechéis. El espíritu de la multitud vibraba, sabían que el camino sería arduo, pero el cielo estaba inclinándose hacia ellos, y estaban listos para recibir lo que su Dios les había prometido. Bañados en fe, entendieron que mientras Naamán buscaría su sanación, ellos también debían buscar su propia transformación. Pueblo, concluyó Eliseo, lo que viene es más de lo que los ojos pueden ver, y lo que se manifiesta será para la gloria de Dios. Preparemos nuestros corazones, porque a medida que el testimonio de Naamán se expanda, las verdaderas maravillas de Dios serán reveladas en nuestra tierra. Algo asombroso ocurrirá pronto, y seremos parte del designio divino. Las palabras del profeta resonaban en la noche, y la multitud contemplaba el futuro con esperanza renovada. La historia de liberación estaba en marcha, y el clamor por lo divino resonaba en cada corazón que anhelaba un encuentro con el Creador. La escena estaba trazada. La intersección entre fe, obediencia y manifestaciones de poder divino era inminente. Mientras el eco de la llamada a actuar se desvanecía, una nueva sombra se cernía sobre las tierras, indicando que el verdadero desafío de la soberanía de Dios aún estaba por revelarse. ¿Estaban preparados para enfrentar lo que estaba por venir? Eliseo observó con compasión la partida de Naamán hacia el río Jordán, mientras la multitud se dispersaba en murmullos de expectativa y glorificación. Un aire de solemnidad prevalecía, como si el mismo cielo contemplara la decisión que aquel hombre tomaba en fe. No obstante, aquel ambiente cargado de fe no era ajeno a tensiones ocultas.
En las profundidades del corazón del pueblo, una inquietud comenzaba a florecer. ¿Qué sucederá si Naamán no es sanado? Se preguntaban algunos en silencio. Otros, recordando historias pasadas, temían que la gloria de Dios revelada en otras ocasiones podría no repetirse. Queridos amigos, comenzó Eliseo al sentir la agitación interna de su congregación, no dejemos que la duda se asiente en nuestros corazones. Recordemos las promesas del Señor. Nunca te dejaré ni te desampararé, Hebreos 13:5. Aún en medio de las incertidumbres, Dios es fiel y su plan es perfecto. Mientras hablaba, una joven del pueblo, Miriam, no pudo contener su voz. Profeta, si Naamán no encuentra la sanación, ¿qué destino esperan los que dependen de su intervención? ¿Y qué diremos de nuestras propias luchas y aflicciones? La angustia en su tono resonó con desasosiego. Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, respondió Eliseo, llenando sus palabras de sabiduría. La sanación que Naamán busca no es solo por su propia demanda, es parte de un plan mayor, que se desvanece en todos nosotros. No es la respuesta que buscamos, sino la voluntad divina lo que debemos anhelar. A veces, lo que Dios forja en nuestra vida es un testimonio, no solo para nosotros, sino para aquellos que aún no conocen su grandeza. Sus palabras se esparcieron como una brisa fresca entre los congregados, desafiando sus pensamientos. Aquella noche, el pueblo se sumergió en oración, clamando a Dios por Naamán, pero también pidiendo guía y fortaleza para ellos mismos. Eliseo permaneció en pie, en oración constante, reflexionando sobre lo que estaba por venir. Un profundo silencio lo envolvió. Revelaciones sobre su propósito comenzaron a brotar en su espíritu. Señor, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el mensaje que deseas que llevemos a tu pueblo? Preguntó, sintiendo la conexión con lo divino. De repente, en un claro en la oscuridad, una luz brillante iluminó la escena. Era como si el cielo se abriera, y una voz resonara con autoridad. Eliseo, he escuchado la clamación de mi pueblo. La sanación de Naamán es solo el primer acto de un plan que transformará muchas vidas. Sin embargo, no descansaréis en espera. Debéis movilizaros, y el tiempo es ahora. El corazón de Eliseo latía con fervor. ¿Qué debo hacer, oh Señor? ¿Cómo puede mi gente prepararse para lo que has prometido? Reúne a tu pueblo en una jornada de fe. Ellos deben salir, no solo a ver, la transformación verdadera comienza con la acción. Yahvé se glorificará en sus obras, y el testimonio de Naamán será la antorcha que iluminará la senda de muchos. Levanta tus ojos, y mira los campos, porque ya están blancos para la siega. Juan 4:35. Al escuchar esto, Eliseo supo que lo que estaba a punto de ocurrir marcaría un antes y un después en su comunidad. Se dio cuenta de que no solo se trataba de la sanación de Naamán, sino del inicio de una nueva era donde Dios demostraría su poder y voluntad. Con renovada energía, Eliseo se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, el momento que hemos estado esperando ha llegado. La obra de Dios no solo exige nuestra fe, sino también nuestra acción. El testimonio de Naamán será la chispa que encenderá una llama entre nosotros y más allá. Salid y compartid el poder de su amor, y estaréis en el centro de su propósito revelado. Mientras las palabras resonaban en el aire, un profundo sentido de misión envolvió al pueblo. La incertidumbre se transformó en un fervor palpable. Inmediatamente, comenzaron a prepararse para lo que estaba por venir, sus corazones ligeros, sabiendo que la gloria de Dios se manifestaría en cada paso que tomaran, y así, el pueblo se alistó no solo para observar el milagro de Naamán, sino para ser parte de un plan más grande. Pronto pensaba Eliseo, veremos la mano de Dios moverse de forma poderosa, porque cuando Él nos instruye a actuar, son las semillas de una transformación sobrenatural lo que se despliega. El futuro está escondido en su soberanía y pronto, todo será revelado. En ese momento, la sombra de lo desconocido comenzó a disiparse con la luz del amanecer de un nuevo propósito, prometiendo que la revelación de la voluntad de Dios estaba más cerca de lo que imaginaban. ¿Qué milagro divino aguardaría el pueblo en las próximas horas? Mientras el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, un nuevo brillo de esperanza iluminaba la aldea. Eliseo se encontraba en la entrada de su morada, rodeado de los líderes del pueblo,
quienes habían respondido a su llamado con un ímpetu renovado. Un aire de expectación flotaba, y los murmullos se transformaron en oraciones. ¿Qué haremos hoy, profeta?, preguntó uno de los ancianos. Hoy, comenzaremos una jornada de fe que resonará en toda la tierra, respondió Eliseo con fervor. Cada uno de ustedes tiene un papel en este plan divino. Naamán está en el agua, siendo transformado, pero nosotros también debemos sumergirnos en nuestras propias verdades. Es un momento de convocar a las almas y abrir sus corazones al poder del Altísimo. Mientras Eliseo hablaba, desde el río Jordán un estruendo se escuchó. La multitud se volvió, atenta a las aguas que se agitaban con fuerza. Alma de Naamán emergió del agua, brillando como un nuevo hombre, completamente libre de su lepra. La voz del profeta resonó en la mente de la gente, él ha hecho lo que muchos pensaban imposible. Los corazones del pueblo palpitaban. La sanación de Naamán no era solo la liberación de un hombre, era un signo del poder de Dios, un recordatorio de que la fe puede mover montañas. Sin embargo, en medio de esta celebración, el pueblo se encontraba dividido. Algunos glorificaban a Dios, mientras que otros aún dudaban de su soberanía. Su batalla interna era palpable. Eliseo, percibiendo la tensión, se dirigió a la multitud nuevamente. Queridos míos, recordad que la fe sin acción es muerta, Santiago 2:26. Hoy, no solo celebramos a Naamán, debemos invitar a otros a experimentar esta misma transformación. Llamemos a los enfermos, a los afligidos y a los quebrantados. Cada uno de nosotros tiene el llamado de compartir su testimonio, en cada palabra, la fe se expande. Miriam, aún llena de inquietudes, se acercó a Eliseo. Profeta, ¿pero no son nuestras propias dificultades demasiado grandes? He visto tantos que clamaron sin respuesta. Eliseo la miró con compasión y dijo, ¿acaso no le colocó el Señor un gran propósito a Naamán a través de su aflicción? Sus pruebas son el lienzo donde Dios pinta su gracia. Cada dolor tiene su significado y cada lucha, su testimonio. Al compartir, edificamos unos a otros. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en nuestras tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, Romanos 5:3. Las palabras de Eliseo resonaron en el corazón del pueblo mientras se unían en un clamor ferviente. Alguien entre la multitud exclamó, hoy marcharemos hacia la aldea vecina. Llevaremos la noticia de la sanación de Naamán y ayudaremos a aquellos que aún yacen en la oscuridad de la enfermedad y la desesperanza. Con esa decisión, el grupo comenzó a organizarse. Se establecieron líderes, se dispusieron horarios y, sobre todo, se sembró un espíritu de unidad. Entre oraciones, se escucharon canciones de alabanza, celebrando la grandeza de Dios y lo que estaba por venir. De repente, Eliseo, sintiendo una profunda conexión espiritual, vio una luz en su mente. La visión fue clara, una gran multitud se reunirá, no solo de Israel, sino de naciones lejanas. La sanación de Naamán trascenderá a través del tiempo. Este es solo el inicio de un movimiento que traerá liberación a muchos, pero deben estar dispuestos a actuar. En ese instante, el pueblo comprendió que el viaje que estaban por emprender no era solo físico, sino una travesía hacia un nuevo nivel de fe. Se llenaron de determinación, y mientras tomaban los primeros pasos hacia la aldea vecina, una profunda reverberación de esperanza se apoderó de sus corazones. Así, mientras avanzaban, cada uno llevando consigo el eco de la historia de Naamán, se dieron cuenta de que el propósito divino de Dios no solo se trataba de un milagro, sino de la expansión de su reino a través de cada vida transformada. El Espíritu de Dios flotaba sobre ellos, y en el aire se sentía la promesa de que lo glorioso aún estaba por venir. La travesía había comenzado, y con cada paso, el secreto del plan soberano de Dios comenzaba a despegarse. ¿Acaso estarían preparados para lo que viene? Las preguntas resonaban y, después de esa jornada, muchos se preguntarían qué maravillas estaban por revelarse, pues el verdadero impacto de la fe va más allá de lo que los ojos pueden ver. La multitud avanzaba con vigor, siguiendo el sendero que los conducía a la aldea vecina. Cada paso resonaba en sus corazones, como un tambor de fe que pulsaba fervientemente. Los rostros de los hombres y mujeres reflejaban expectación y determinación, mientras las alabanzas se levantaban al cielo,
dibujando un puente entre lo terrenal y lo celestial. Caminemos por la fe, exclamó uno de los líderes, levantando un bastón al cielo. No estamos solos en esta misión. El Dios de Israel va delante de nosotros, y su luz nos guiará hasta el final. Miriam, con su alma aún inquieta, sintió que el eco de esas palabras la envolvía y, a pesar de sus dudas, algo en su interior le habló. Sin embargo, el sonido de sus pensamientos atronaba: ¿serán nuestros pasos suficientes? ¿Podremos sanar a los que encontraremos? ¿Dudará Dios una vez más de nosotros? Mientras su mente luchaba con la inquietud, Eliseo se acercó a ella. Miriam, ¿qué es lo que te inquieta?, inquirió, con una voz llena de ternura. Recuerda las palabras escritas: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27, 1. Hoy es un día de nuevos comienzos, tu fe es el faro que puede guiar a otros hacia la verdad. Asintiendo despacio, Miriam dejó que su angustia se transformara en una chispa de esperanza. Las palabras de Eliseo la abrazaron como un manto cálido, y a medida que caminaba, comenzó a vislumbrar más allá de su circunstancia. La multitud continuaba avanzando, y a lo lejos vislumbraron el perfil de la aldea, recortado contra el cielo. La urgencia que sentían los impulsaba a seguir. Al ingresar a la aldea, el aire cargado de alabanza se mezcló con los murmullos de los afligidos. Cuerpos cansados y corazones quebrantados se alineaban en las entradas de las viviendas. Algunos existían en la desesperación de la enfermedad, mientras que otros yacían sumidos en la tristeza. Los ojos de Eliseo brillaban ante ese escenario como el de un pastor que ve el rebaño hambriento. La misión estaba clara y era urgente. Hermanos, proclamó Eliseo, levantando su voz para que resonara como un clarín. Hoy hemos venido a compartir el milagro de Naamán. El poder de Dios está aquí, y es tiempo de que se rompan las cadenas de la aflicción. ¿Quién de ustedes quiere ver una transformación? Algunos comenzaron a sollozar, mientras otros exclamaban su deseo de ser sanados. Entre la multitud, una mujer anciana, con ojos cansados pero fulgurantes, clamó: «Yo quiero. He sufrido demasiado tiempo en silencio y en dolor». Eliseo se acercó a ella, y con manos temblorosas pero firmes, le habló: «Dame tu mano. Recuerda las palabras que el Señor nos ha dado: si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allí, y se pasará». Mateo 17:20. Tú, que has estado ocultando tu dolor, hoy serás el canal de la gloria de Dios. Y así, mientras Eliseo oraba, una energía divina comenzó a fluir entre ellos. Los miembros de la multitud se unieron en oración, sus voces unidas como un torrente de alabanzas que ascendía hasta el cielo. El espíritu sanador de Dios comenzó a moverse, como una brisa suave que acaricia la piel. Sin embargo, entre algunos rostros que mostraban fe, otros se mantenían al margen, con miradas más allá de lo visible, cuestionando la veracidad de lo que sucedía. El eco de la transformación de Naamán parecía ser solo una sombra para ellos. Fue entonces cuando Eliseo, sintiendo la resistencia, gritó con toda la autoridad que Dios le había conferido: el poder de Dios no se limita a unos pocos. Él desea abrazar a todos, incluidos a los que dudan. Habrá hogar en su corazón también, si tan solo se abren a su amor. Mientras las palabras de Eliseo se dispersaban en el aire como el polen en primavera, un murmullo reverberó en la multitud. La transformación que buscaban no solo era de cuerpos, sino de corazones. Así, en esa atmósfera electrificada por la fe, el cielo comenzó a revelarse, pero en medio de la revelación, una nueva sombra se asomó, una voz oscura que susurraba entre los corazones. Nadie había notado que entre los presentes había un espíritu de oposición que, como un lobo disfrazado de cordero, aguardaba la ocasión para interrumpir la obra divina, y en ese momento crucial, la historia del pueblo cambiaría para siempre. ¿Responderán a la llamada del sacrificio por el amor de Dios o sucumbirán a la duda? Las revelaciones profundas estaban por venir, y el plan soberano de Dios se hallaba en un giro inesperado. Mientras la multitud resonaba en cánticos fervientes, un silencio inquietante se cernía sobre algunos. En el rincón más oscuro de la aldea, un hombre con el rostro sombrío se mantenía al margen, mirándolos con desdén.
Su nombre era Lázaro, un fariseo que había sido testigo del poder de Dios en otras ocasiones, pero su corazón seguía endurecido, aferrándose a la tradición y a la ley, incapaz de ver la fe que florecía ante sus ojos. ¿Qué es esto que creen?, murmuró en voz baja hacia su acompañante, un joven a su lado. No pueden ignorar que tienen que seguir los ritos. La sanación no vendrá si no son purificados. El joven, un aprendiz que anhelaba ver el milagro, le respondió con un tono temeroso pero valiente: pero Lázaro, ¿y si este es el momento en que Dios decide actuar? Donde abunda la duda, en ocasiones, el poder de Dios se manifiesta aún más. Mientras tanto, Eliseo, aún de pie en medio de la multitud, sintió la tensión espiritual que se había apoderado del lugar. Las palabras de aquellos que dudaban golpeaban con fuerza, como piedras que buscaban derribar la fe creciente. Él sabía que la incredulidad podía ser un muro, pero también era el terreno donde las oportunidades de Dios florecían. Escucha, pueblo, proclamó Eliseo con resolución. El Señor es el que va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Deuteronomio 31, 8. Esta no es solo una oportunidad para recibir sanación, es un llamado a la unidad y a la fe. Hoy es el día en que el Señor demuestra su grandeza, estén preparados para recibir el milagro. Las palabras de Eliseo hicieron eco en los corazones, y muchos comenzaron a acercarse, deseosos de experimentar la obra divina. Entre ellos, Miriam sintió que su miedo y su inquietud se diluían como la niebla ante el sol. Ella se colocó entre la multitud, invitando a otros a unirse, como un faro luminoso en la oscuridad. No estoy segura de cómo puede comportarse esto, pensó mientras extendía su mano, pero creo. Creo que el Dios de Israel puede y quiere sanarnos. Entonces, una voz resonó desde la multitud, un clamor de un hombre enfermo que permanecía postrado. Mujer de fe, ayúdame. He vivido en la sombra de la muerte mucho tiempo. ¿No ves que en mi dolor hay un grito por sanación? La mujer anciana, que antes había clamado por ayuda, se acercó a Eliseo y proclamó: he sido quebrantada, pero hoy estoy aquí. Si las palabras de Eliseo son verdad, no solo yo seré sanada, sino que otros también vivirán de nuevo. Clamemos todos juntos. Poco a poco, el pueblo comenzó a unirse en un clamor unánime, creando un coro de peticiones que ascendían a las puertas del cielo. Las manos que una vez estaban mezcladas de incredulidad ahora se alzaban, abiertas a recibir el poder de Dios. Lázaro, aún distante, comenzó a sentir que, aunque él luchaba contra su escepticismo, había algo en el aire que lo llamaba, como un susurro del cielo. De repente, un estruendo de luz iluminó el espacio, y la presencia del Señor se hizo manifiesta. Eliseo, con los ojos cerrados, sintió que el viento soplaba suavemente, trayendo consigo un aroma de paz. El tiempo ha llegado, gritó. El Dios de milagros está aquí y está listo para actuar. Pero en ese instante crucial, una figura oscura emergió del crowd, elevando su voz en un grito extraño, causando un revuelo entre los presentes. ¿Qué les hace pensar que Él vendrá a ustedes? Solamente aquellos que cumplen con la ley pueden alcanzar su favor. No se dejen engañar por las ilusiones. El pueblo titubeó, y el desafío resuena en sus corazones, como una densa neblina tratando de cubrir la luz de la fe. La atmósfera se tornó pesada, el aire vibrante con la lucha entre la fe y la duda, pero, en la profunda desesperación, una voz llena de fe surgió nuevamente, y esta vez fue Miriam quien habló: creeré a pesar del temor. Mi corazón se aferra a la promesa de Dios, porque las palabras de Cristo son claras: todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21-22. La pregunta no es si Él puede, sino si nosotros creemos lo suficiente para permitirle actuar. Así, mientras la tensión crecía y las sombras de la incredulidad se agazapaban alrededor, un nuevo impulso comenzó a elevarse entre la multitud. El verdadero desafío estaba ante ellos: un encuentro con el Dios vivo o el abandono de su promesa. Miriam, sintiendo la urgencia, preguntó a Eliseo: ¿qué haremos, entonces, cuando el poder de Dios se mueva entre nosotros? Hoy se desatará algo poderoso, y muchos verán el cumplimiento de un deseo antiguo, respondió Eliseo gravemente. El corazón de Dios nos revela en este momento que su plan soberano va más allá de lo imaginable.
Prepárense, pues un milagro está por llegar que cambiará las vidas de todos aquí presentes. Y así, con la fe ardiendo en sus corazones, la multitud se acercó, dispuesta a abrazar lo divino. Sin embargo, la sombra ominosa que acechaba no se había rendido, y pronto, una revelación impactante desvelaría la potestad de lo oculto. La historia había tomado un giro que cambiaría sus destinos, y el eco de su promesa resonaría en todas las naciones. ¿Cuál sería el desenlace de esta divina confrontación? ¿Y qué secretos traería consigo el plan soberano de Dios al pueblo en su clamor? El ambiente estaba cargado de electricidad y expectativa mientras la multitud se mantenía unida, sus corazones palpitando al unísono. Eliseo, en el centro de todo, se había convertido en un portavoz del cielo, la conexión viva entre el pueblo y su Creador. La gloria del Señor está entre nosotros, y hoy se manifestará de maneras que jamás imaginamos, afirmó con fervor, cada palabra resonando en lo más profundo de cada oyente. La figura de Lázaro, el fariseo escéptico, se mantenía firme, con los ojos entrecerrados, mientras sus pensamientos luchaban contra la fe que intentaba brotar en su interior. Sin embargo, la voz de Miriam continuaba resonando con fuerza: creeremos. La sanación de Naamán no fue solo para él, es un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas igualmente. Las palabras de la joven animaron el espíritu de aquel que dudaba, abriendo una puerta para que la fe comenzara a germinar en su corazón endurecido. De repente, un estruendo atrajo la atención de todos. Una luz brillante, como un destello de relámpago, se cernía sobre ellos, y una voz de profunda autoridad rompió el silencio. El pueblo de Israel, hoy tienen la oportunidad de ver mi poder, si están dispuestos a creer. Clamad, y recibiréis, llamad, y os abriré puertas de milagros. Era la voz resonante de Dios, atrayendo a cada corazón a una profunda adoración. El pueblo respondía atemorizado y asombrado, mientras se arrodillaban, algunos con lágrimas cayendo sobre sus mejillas. Eliseo, sintiendo el movimiento del Espíritu, instó a la multitud a levantarse. No temáis. Este es el tiempo de la cosecha, el tiempo en que Dios restaurará a su pueblo, y donde cada lágrima será limpiada. Hoy, cada uno de ustedes, aun aquellos que dudan, serán parte del asombroso plan de Dios. Las palabras de Eliseo fueron como un bálsamo para aquellos llenos de miedo. Pasos decididos avanzaron, mientras la multitud clamaba, unas peticiones con fervor, otras con un lamento, pero unidas como un solo coro. Sana a los pobres, liberta a los cautivos, resonaba un eco, una súplica colectiva que ascendía al cielo. A medida que la atmósfera se tornaba más intensa, Eliseo percibió que Dios estaba a punto de moverse de formas visibles. El tiempo de la prueba ha culminado. Hoy Dios derramará su gracia abundantemente. Levántate, pueblo, porque algo grande está por suceder. Al pronunciar estas palabras, una sombra oscura se erguía detrás de la multitud, el rostro de Lázaro, quien comenzó a tambalearse, luchando contra la incrédula resistencia en su corazón. Pero el momento culminante llegó cuando la luz resplandeció aún más intensamente y, por un instante, todos pudieron ver el purificador destello de Dios en sus corazones. Todo lo que creen, en este momento, se puede abrir a la acción, instó Eliseo, y como respuesta, un torrente de fe fue liberado. Los que una vez habían estado atrapados en la desesperanza ahora estaban siendo avivados por el poder transformador del Altísimo. Lázaro, sintiendo que su incredulidad tremía ante la presencia de Dios, comenzó a reverberar su fe: si el Dios de Israel lo ha prometido, entonces hoy es el día de mi transformación. Fue así como se adelantó entre la multitud temblorosa, uniendo su voz con la de los demás. Hoy lo reclamo. Que se revele en mí esa sanación, clamó con fe. Eliseo, sintiendo que el poder del cielo también lo unía a Lázaro, exclamó: ¿No ves, hermano? El poder de Dios limita las dudas y enseña que en la fe, todos podemos hallar la liberación. Con ese impulso, comenzaron a clamar juntos, eliciendo el poder y el amor divino que se desplazaba dentro de ellos. Los corazones de la multitud comenzaron a latir en un compás divino. Sanación. Liberación, gritaban, mientras Dios movía su mano sobre ellos. Instantes después, un aire fresco, lleno de paz y alegría, se esparció, sustituyendo la densa tensión del momento.
La luz de lo divino brilló con fuerza, como estrellas cruzando el cielo nocturno, la culminación del clamor se desató, y a cada súplica, cuerpos quebrantados comenzaron a levantarse. Las palabras de Eliseo resonaban con fuerza y cada murmuro de la multitud se transformaba en una oración poderosa, convirtiéndose en un torrente de fe. Aquellos que habían llegado con corazones pesados se encontraban observando la obra manifestada en ellos, los gritos de júbilo aumentaron, y en ese momento, los milagros comenzaron a surgir. Enfermos sanados, ciegos viendo, cojos levantándose. Miren lo que el Señor ha hecho. No hay duda de que su poder se manifiesta entre nosotros, se escuchó resonar. Lázaro, caído de rodillas, sintió el peso de la incredulidad abandonarlo, y su corazón se llenó de gratitud. Señor, he sido restaurado. Y no solo en mí, veo tu gloria en cada uno aquí presente. Eliseo levantó su mano hacia el cielo, implorando atención sobre lo que estaba viviendo. Hoy es un nuevo principio. La fe y la duda han encontrado su clímax. Reconozcan la obra de salvación en sus vidas y en las vidas de muchos que vendrán. Lo que Dios ha comenzado en medio de nosotros es solo el inicio de una ola divina que se extenderá más allá de estas tierras. Mientras se dispersaban, cada persona móvil hacia sus casas y campos, la gloria del Señor residiría en sus corazones. Habían experimentado un encuentro viviente con el Dios al que habían clamado, y comprendían que cada uno, en su propia vida, tenía una historia que contar sobre la transformación personal que llevaron a casa. En medio de ellos, Eliseo observó cómo el pueblo comenzó a dispersarse, llevando consigo historias de esperanza. Asegúrense de ser siempre parte de este movimiento, murmuró para sí mismo. Porque, como dice la Escritura, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Con todo el pueblo regresando a sus caminos, las promesas de Dios resplandecían en el aire, el ciclo de transformación se había desencadenado, dejando un legado no solo en sus corazones, sino para las generaciones por venir, un deseo sincero por testimoniar el poder sanador de Dios. Mientras el sol se ponía, el pueblo caminaba por un sendero de fe y valor, sabiendo que su historia no terminaba aquí. Era un capítulo disfrutado con el eco del cielo resonando en cada latido de sus corazones. Así, con cada paso dado, la luz de Dios brillaría en todas las naciones, glorificando su propósito eterno, porque Dios, en su sabiduría infinita, había comenzado algo nuevo y más grande, que aún continuarían revelando entre ellos. La historia, después de una larga travesía, culminaba en alabanza y gratitud a su nombre, sellando el cumplimiento de su divina promesa. No olviden nunca esto, su respuesta a la fe no solo cambia vidas, sino que transforma el mundo entero. El relato de sus vidas acababa de empezar. Si te ha impactado este viaje, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, comenta tus reacciones y reflexiones sobre este poderoso final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitas mostrar tu apoyo, y recuerda, cada acción cuenta en la expansión del reino de Dios. No esperes ni un segundo más.